Había dicho recording stop, creo. No start, creo. Sí, es más probable que haya dicho stop, sí. Ah, ok. Bueno, siguiendo un poco con lo que habíamos hablado, ¿cómo afecta al PBI o a la producción, a la productividad nacional, que los jóvenes se formen en el país y luego decidan emigrar y hacer su carrera afuera? ¿Cómo afecta esto al país en términos de Bien. productividad? Eh, a ver, un poco ya, digamos, intuitivamente uno puede suponer que el impacto va a ser malo, ¿no? O sea, vos tenés una masa de cerebros y de talentos, de gente que ya termina una carrera universitaria, tiene el título, tiene toda la formación, pero que en vez de aplicarla acá, se va y la aplica afuera. Entonces, a ver, si uno se pone, digamos, a analizarlo desde el punto estrictamente económico, es una doble pérdida. ¿Por qué? Porque vos tenés digamos, la pérdida de recursos digo, dinero y tiempo, de esfuerzos que vos, digamos, mantuviste en la etapa de formación de este profesional y a la vez una segunda pérdida porque esa persona se fue, ¿sí? Cuando tiene que empezar a, digámoslo así, ¿no? En términos bien sencillos, cuando ya está en condiciones de empezar a generar riqueza, se va. Entonces, lo estuviste, digamos, bancando durante toda la etapa de formación y cuando llega el momento de empezar a retribuir y de multiplicar las riquezas en el país, se va a hacerlo, pero en otro lado. Entonces, obviamente el impacto es doblemente malo. Eso como para ponerlo así bien, bien sencillo. Hay un montón de impactos que uno después puede empezar digamos, a desentrañar, ¿sí? A desagregar, pero creo que el más importante desde el punto de vista económico es eso, la no generación de riqueza por parte de este nuevo profesional. Porque no estamos hablando de que se va alguien, digamos, alguien más, ¿sí? Dentro del conjunto de agentes económicos. No, es alguien que ya tiene capacidades, que tiene un capital humano mayor al de otros sectores de la población del país. Entonces, eh, a ver, algo material probablemente se pueda recuperar. ¿Sí? Vos, no sé, hay casos en la historia que vos perdiste ciudades, perdiste poblaciones, digamos, desde el punto de vista material, y sin embargo, esas ciudades se pudieron reconstruir, esos pueblos pudieron volver a salir a la luz gracias al capital humano. Bueno, si vos acá no contás con el capital humano, directamente es muy difícil que vos puedas reconstruir algo o sacar, ¿sí? De las ruinas a algo que, digamos, que ya está desde hace tiempo así. Entonces, lo más grave es la fuga de este cerebro, ¿sí? Porque este cerebro se va con todo su capital humano. Cuando hablo de capital humano no es solamente la formación, no son los conocimientos. Eso es, digamos, un gran componente del capital humano, ¿sí? Lo que uno podría llamar la escolarización o el nivel de, ¿cómo es? De culturalización. Pero sin embargo, también se van otras cosas dentro del capital humano más allá de la formación técnica, ¿sí? Se va todo lo que esa persona puede multiplicar, como hablamos del efecto multiplicador en el modelo keynesiano, bueno, acá también se produce un efecto multiplicador, ¿sí? Cuando aparece o desaparece, el efecto multiplicador puede ser positivo o negativo, cuando aparece o desaparece este talento, este capital humano. Porque alguien que ya está formado, ¿sí? Que, digamos, tiene muchas habilidades, que es mucho más consciente de un montón de situaciones, como por ejemplo situaciones de salubridad, situaciones de seguridad, entonces eso también se empieza a transmitir. Bueno, todo eso se lo lleva a la persona, o sea, lo que ya sabe con todo el potencial que podría expandir. Por eso es muy mala, desde el punto de vista económico, digamos, la emigración de talento, la salida de talento, la fuga de cerebros. Se llevan no solo los conocimientos que podrían aplicar acá para generar más riqueza, sino que también se van, ¿sí? Con todo un conjunto de potencialidades que económicamente significan potencial riqueza, pero bueno, se lo llevan a otro lado. Y obviamente quien recibe después a esa persona, digamos, el resto del mundo, tiene un doble beneficio, porque de la nada no insumió ningún recurso en formar a alguien, ¿sí? Y en que le genere nueva riqueza,
le cae, digamos, del cielo y encima, listo, empieza a generar esa riqueza en ese otro país. Entonces, claramente es muy mala digamos, la salida, ¿no? de jóvenes formados. Siempre la salida de capital humano es traumática, sí es mala para la economía. Pero bueno, básicamente por esto, por la falta, digamos, por el cese de generación de riqueza, digámoslo así. Perfecto, perfecto. Eh, ¿Pensás que pueden llegar a existir algunas medidas económicas para subsanar la situación actual que tenemos? Y si es así, ¿cuánto tiempo crees que llevaría a hacerlo? Para subsanar la situación de, digamos, de migración de talentos o la situación macro así en general. La situación macro en general, en principio, y luego hay alguna preguntita con el talento, así Ok. puntual del talento. Eh, bueno, un poco como te decía antes, como poder se puede, ¿sí? O sea, tranquilamente uno puede tomar medidas, son hasta incluso te diría de manual, son cosas muy básicas, ¿sí? Que se podrían implementar para salir de la situación, de este mal contexto macroeconómico. Depende mucho, insisto, en la voluntad de querer llevarlas a cabo. ¿Por qué? Porque, bueno, otra vez, desde mi punto de vista, sí se puede modificar, se puede mejorar o sea, no solo la situación económica actual, sino también crear una expectativa de mejora sostenida en el tiempo desde el punto de vista económico. El tema es que eso es muy costoso para la sociedad y muy costoso desde el punto de vista político. Eh, a ver, ya hay una discusión que viene de hace mucho, sin importar el color político, viene mucho antes de la pandemia, acá en Argentina, digo, una discusión sobre lo que es digamos, reformas estructurales. Reformas básicamente impositivas, reforma previsional, reforma laboral. Son tres, podemos nombrar más reformas, pero digo, son tres reformas básicas que el país ya desde hace tiempo sabe que tiene que encarar, pero no lo hace. Entonces, si mañana el gobierno dijera, ok, encaramos estas reformas, listo, es muy probable que la situación empiece a mejorar de acá a un tiempo, en un mediano plazo. Pero, insisto, el costo de tomar esas decisiones es altísimo, altísimo. Cuando uno habla de, por ejemplo, reforma previsional, no solamente tiene el costo político de quien lo propone, también está el costo político de los que ya estamos trabajando, que nos van a decir, bueno, ¿sabes qué? Ahora en vez de jubilarte a los 65, te tenés que jubilar a los 75. Y no me va a gustar tener que trabajar 10 años más así caídos del cielo, ¿no? Entonces, es un costo social, va a haber resistencia social, miremos lo que pasa incluso hasta en el primer mundo cuando plantean estos temas, eh, y por el otro lado es un suicidio político. Quien propone este tipo de reformas, por más que sepa qué es lo correcto, si alguien las propone, saben que quedan muertos políticamente. Por eso son medidas que no se toman. ¿Al país económicamente les haría muy bien? Sí, claro que sí. Pero el proceso de atravesar la toma de la decisión y empezar a implementarla, ese proceso es muy doloroso para la sociedad y ni hablar para el político. Pero de llevarse a cabo tranquilamente en un mediano plazo, sí, la situación puede mejorar. Es más, podrían empezar a haber efectos casi inmediatos. ¿Por qué? Porque si vos a partir de mañana encarás estas reformas, y supongamos que se pueden llevar adelante porque muchas cosas van a pasar por el Congreso y bueno, van a llevar discusión, etcétera, 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 mucho, digamos, mucha negociación. Supongamos que eso se puede hacer, puede haber efectos casi inmediatos, ¿sí? O de muy corto plazo. ¿Por qué? Porque va a haber un cambio de expectativas. Entonces, las expectativas ya automáticamente te pueden empezar a generar efectos positivos en la economía, ¿sí? Si yo sé que de acá a un mes se elimina no sé, por decir algo, ¿no? La mitad de los impuestos, claramente van a empezar a haber más inversiones, porque eso las va a motivar. ¿Sí? Yo sé que los costos laborales para las empresas se van a reducir a la mitad. Claramente voy a empezar a contratar mucha más gente, a contratar o a blanquear gente, ¿sí? Entonces, va a generar impactos en el casi instantáneo plazo, ¿sí? Pero bueno, los efectos, si querés, más sostenibles se van a ver en el mediano plazo. Para cerrar, ¿es posible? Claro que es posible. Hay que tener voluntad de hacerlo.
está claro. Em, ¿Pensás que si hacen estas medidas o si el país mejorara, las personas que se fueran al extranjero volverían? ¿O que hubiera chances de eso? Más chances, más probabilidades. Eh, bueno, ahí se me complica un poco darte la respuesta. ¿Por qué? Porque yo creo que quien ya está instalado en el exterior, yo creo que no va a hacer otro esfuerzo, otro desarraigo y volver acá para tener, digamos, entre comillas, lo mismo. El que ya se fue, ya se instaló digamos, tiene los beneficios que empezaría a ver acá ahora, se va a quedar allá, me parece. ¿Sí? Esto es opinión personal. Por ahí quien es mucho, supongamos, ¿no? El caso de los jóvenes que recién se reciben y se van. Bueno, por ahí están 5 años y tengan la voluntad de volver cuando ya el país esté en proceso de cambio o con cambios visibles. Entonces, tranquilamente eso sí podría suceder. Yo creo que depende del rango de quien estemos hablando, el rango de edad y el rango de experiencia de quienes estemos hablando. Pero en el caso puntual de jóvenes que recién se reciben digamos, recién recibidos a una edad de los 20 y pico, sí, podría ser factible que regresen, ¿sí? En el mediano plazo, ¿sí? Porque si vos esto se lo vas a prometer o lo empiezan a ver de acá a 15 años, para mí ya va a ser un caso de persona arraigada en el extranjero que no va a volver acá para tener lo mismo que allá. Bueno, ¿qué estrategias pensás que podrían adaptarse para retener al talento local y así tratar de evitar un poco esta fuga de cerebro de donde hoy estamos, ¿no? Mira, yo respecto a eso no tengo tanto una respuesta económica, ¿sí? Más bien mi punto de vista es desde lo social. Si bien podemos encontrar disconformidades salariales para todos los gustos, digo, yo creo que quienes emigran, quienes tienen la posibilidad de emigrar, porque, bueno, acá se abre otra discusión, ¿no? Porque creo que hay mucha gente que quisiera emigrar, pero no todos pueden. Entonces, quienes emigran son quienes más posibilidades tienen, digamos, desde el punto de vista económico, gente del segmento clase media, media alta, formados, o sea, alguien que hace changas, por más que se quiera ir, muy probablemente no lo pueda hacer. ¿Sí? Entonces, también ahí se abre otra discusión sobre, bueno, quiénes son los emigran y la calidad de los que emigran y por qué es tan perjudicial para la economía argentina, ¿no? Pero bueno, yo creo que, volviendo a tu pregunta, es la motivación que yo veo hoy acá en Argentina por, digamos, de quienes emigran, es conseguir mejores posibilidades que en Argentina. Y no sé si va tanto de las posibilidades económicas, porque de vuelta, quienes emigran son gente relativamente acomodada o de un segmento acomodado, ¿sí? Que tienen los recursos para ir, instalarse en el exterior y no ir a vivirse bajo un puente. O sea, digo, en ese sentido me parece que hablo de posibilidades. Entonces, yo creo que las políticas de retención de talento en ese sentido pueden ir un poco acompañadas de lo salarial, claramente. Siempre van a ser bienvenidas las mejoras salariales. Pero creo que viene más de la mano de las oportunidades a nivel social. De decir, bueno, che, yo quiero salir a la calle y no estar permanentemente amenazado porque vengan y me quieran robar o no sé, o esté viendo permanentemente venta de droga o tráfico de. O sea, quiero salir a tomar mi transporte público para llegar al trabajo y hacerlo sin problemas. O sea, creo que esas cosas son las que hoy, ¿sí? Hoy en día están motivando, o yo veo que motivan mucho la inmigración. Si vos les das las mismas cosas buenas que le da el primer mundo, entonces ¿por qué tendrían que emigrar? ¿Sí? Yo creo que, insisto, la motivación no es tanto salarial, económica, sino que es más bien una cuestión de tipo de vida que uno busca afuera y que tal vez hay cosas que no las consigue acá hoy. ¿Sí? O sea, está muy bien, profe. Está perfecto. Eh, Esa era la última pregunta, porque teníamos una más, pero bueno, hablamos del tema de otros países de Latinoamérica
por ahí la verdad que un poco complejo responderlo. Eh, Sí, yo en ese sentido, por ahí lo único, como para poner un comentario, a ver, creo que lo más conocido por nosotros acá en Argentina, y porque es un caso, digamos, totalmente conocido, es lo que sucedió en Venezuela. Venezuela también, independientemente de las cuestiones políticas, en las cuales no vamos a entrar, pero digamos el contexto macroeconómico y social era malo, ¿sí? Eso es lo que genera la expulsión de muchos venezolanos. Y ahí, digo, quiero hacer este comentario porque tiene algo de relación con lo que hablábamos hace unos minutos. Eh, no es la misma, no es la misma, el mismo inmigrante, ¿sí? Que recibió Colombia, por ejemplo, que el que recibió Argentina. ¿A qué me refiero? Cuando se produce esta expulsión, bueno, todos obviamente tratan de huir, sálvese quien pueda, pero quienes más podían son los que se fueron más lejos de Venezuela. Por eso acá en Argentina tuvimos mucha inmigración de venezolanos calificados. O sea, la primer gran tanda, si podríamos definirla como un periodo puntual, la primera gran tanda o las primeras tandas de venezolanos que ingresan a Argentina son todos venezolanos profesionales, con título. Sin embargo, que esto trajo mucha mala repercusión a Colombia. Colombia, como es país limítrofe con Venezuela, recibió muchísimos venezolanos sin calificar. ¿Sí? Entonces, de repente en Colombia pasaron a tener una tasa de desempleo muy alta, aumentaron los niveles de pobreza, ¿sí? Así de un día para el otro, porque por esta inmigración. Entonces, eh, digo, como experiencias cercanas o situaciones similares en Latinoamérica o más o menos que podamos comparar con Argentina, se me ocurre el ejemplo venezolano, sin que lleguemos todavía a ese nivel de gravedad, pero creo que acá lo que se da es más la emigración de los talentos, como venimos hablando en casi toda esta charla. Eh, Solamente un otro comentario, ¿no? Respecto a esto es otro punto para diferenciar de la crisis de 2001, es que en 2001, cuando estalló todo, que hubo también una gran ola digamos, de inmigrantes, ahí se iban muchos calificados y también quienes iban a probar suerte, ¿sí? claro. Porque veníamos de un momento que por ahí tenían la posibilidad de salir a probar suerte a otro lado. Hoy quienes se van, la gran mayoría hablo, ¿no? Quienes se van con un título bajo el brazo o con un empleo ya apalabrado en el otro país o con una buena mochila financiera que les permita no tener que terminar lavando copas, ¿sí? Entonces, otro de los puntos, si se quiere, para diferenciar de la crisis. Digamos, si bien es otro tema, ¿no? Pero Sí, sí, como está para claro. diferenciar de lo que sucedió en 2001 y lo que está sucediendo ahora. Los tipos de migrantes, obvio, está claro. Esa. Sí, por eso lo traigo a colación con esto de Venezuela, porque el venezolano que vino a Argentina no es el mismo venezolano que fue a Colombia. Bueno, profe, con esto terminamos las preguntas para la tesis, así que mil gracias por tu tiempo, mil No, de gracias nada. por tu conocimiento, por tu respuesta, la predisposición y nada, agradecidos. Eh, Bueno, que les vaya muy bien, ojalá que les sume, que les aporte mucho a su trabajo y bueno, obviamente todos los éxitos para esto y para todo lo que venga, ¿sí? Como en su etapa de profesionales ya ahí que están pisando. Gracias, profe. Dame un segundo, te quiero hacer una pregunta, voy a probar la grabación.